Estamos resolviendo el examen de Madrid de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y vamos por el bloque de análisis, la cuestión A2. La cuestión A2 dice: se considera la función real de variable real definida por f de x igual 4x menos x cubo, 3x más x cuadrado, más 4. A. Calcule el dominio de la función, obtenga el valor que hay que asignar a f de x en x igual 0 para que la función sea continua. Vale. El dominio de la función sería todo r menos lo que anule el denominador. 3x más x cuadrado, pues sería 3, sacamos x factor común, pues o bien x vale 0 o bien x vale menos 3. Por lo tanto, menos el 0 y el menos 3. Este es el dominio. Ahora, la función es discontinua en el 0, pero si os dais cuenta hay factor común en numerador y denominador. Por lo tanto, lo que podemos hacer es simplificar la expresión 4x menos x cubo, 4x menos x cubo, sacamos x factor común, 4 menos x cuadrado, y ahora sería x 4 menos x cuadrado, y aquí el denominador lo sustituimos por su factorización también. Sustituimos, simplificamos, y la expresión aquí tendríamos un más 4. Esta sería la f, que no es exactamente f, es la f simplificada. Claro, aquí, si nosotros ahora en esta expresión queremos saber cuánto vale f de 0 sería 4 tercios más 4. 4 por 3, 12, 16 tercios. Por lo tanto, si asignamos f de 0 igual a 16 tercios, entonces f, la f original, no esta f, esta sí es esta f, la f original sería continua en x igual 0. Porque para cualquier x distinto de 0 tomaría el valor que toma, y para x igual 0 tomaría el valor este de aquí, que es el que coincide con el límite. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, vale 16 partido 3. Y lo tendríamos bien justificado. B. Obtenga la asíntota de esta función en caso de que exista. B. Pues las asíntotas verticales, obviamente, hay que comprobar en el caso, los candidatos para el 0, para x igual 0 y para x igual menos 3 de f de x. Nosotros hemos calculado que en el apartado A que el límite cuando x tiende a 0 de f de x existe, es 16 tercios, distinto de infinito, por lo tanto no tiene asíntota vertical en ese punto. Entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a menos 3. En menos 3, la función, la tenemos aquí, pues sería, bajo un 0, obviamente, 4 por 3, 4 por menos 3, menos 12, 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 12, más 27 son 15. 15 y 4, 15 partido 0. 15 partido 0, que más 4, obviamente es infinito. Por lo tanto, asíntota vertical en x igual menos 3. Sí tenemos una asíntota vertical. Entonces vamos a ver la asíntota horizontal. Asíntota horizontal. No tiene, porque límite cuando x tiende a infinito de la función se va a infinito. El grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Por lo tanto, esta función se va a infinito y no hay horizontal. Miramos la asíntota oblicua. Tenemos que asíntota oblicua igual mx más n, y la m, que es la pendiente, sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x. Entonces dividimos la función f de x entre x, que la tenemos por aquí. F de x está aquí. La vamos a copiar. No se copia bien hoy esto. Pues nada, la copio del papel. Límite cuando x tiende a infinito. Vamos a ver 4x menos x cubo. Todo lo de abajo aumenta un grado. Es decir, 3x cuadrado menos más x cubo. Más 4 también partido x, ¿eh? Entonces, límite cuando x tiende a infinito. Aquí tenemos infinito partido infinito. Mismo exponente, por lo tanto, la división de los coeficientes. Menos 1. Y aquí 4
partido infinito vale 0, por lo tanto, m igual menos 1. La n sería límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, pues menos por menos más x, y ahora pues lo mismo. Límite cuando x tiende a infinito, la función 4x menos x cubo, 3x más x cuadrado más 4 más x. Ahora aquí pues lo que vamos a hacer es sumar las fracciones, límite cuando x tiende a infinito, 4x menos x cubo más 4 más x por 3x más x cuadrado, partido 3x más x cuadrado, simplificamos el numerador, límite cuando x tiende a infinito, 4x menos x cubo más 4 por 3, 12x más 4x cuadrado más 3x cuadrado más x cubo, partido 3x más x cuadrado. Esa y esa se van. Y aquí pues ya tenemos término de mayor grado, 4 más 3 y el término de mayor grado 1. Por lo tanto, 4 más 3 son 7, entre unas 7. Y la n vale 7. Asíntota oblicua en y igual menos x, la m era menos 1, más 7. Y tenemos las asíntotas. El A2 está. El A3 también es de análisis de este bloque. Entonces, A3. Se considera la función real de variable real, f de x igual menos x a la cuarta más x cubo más 2x cuadrado. Determine la ecuación de la recta tangente en x igual menos 1. Vale, la recta tangente y menos f de menos 1 igual f' de menos 1 por x menos menos 1, x más 1. Necesitamos la derivada en el menos 1 y la función en el menos 1. Vamos a derivar aquí mismo, menos 4x cubo más 3x cuadrado más 4x. f de menos 1, pues en esta original, menos 1 a la cuarta 1, por lo tanto menos 1, menos 1 al cubo menos 1, menos 1 al cuadrado 1, pues más 2. Entonces tenemos un 0. Y f' de menos 1, pues tendríamos en esta de aquí. Menos 1 al cubo menos 1, por lo tanto más 4, menos 1 al cuadrado 1, más 3, y menos 4. Por lo tanto esto vale 3. Y menos 0, por lo tanto y igual a 3 por x más 1, pues 3x más 3, ecuación de la recta tangente. Estas cosillas de aquí, que no vayan a molestar. B. Obtenga el área del recinto limitado por la función y el eje de abscisas para x mayor que 0. Pues lo primero que tenemos que hacer es f de x igual 0, que sería... Vamos a ver, como no está funcionando el copiar-pegar, menos x a la cuarta más x cubo más 2x cuadrado igual 0. Vale, sacamos x factor común. X cuadrado menos x más menos x cuadrado más x más 2 igual 0. Obviamente x vale 0 o esto vale 0. Y esto vale 0 en menos 1. X igual menos 1 y en x igual 2 menos 2, 2. Esto no es magia negra, ¿eh? También podéis aprender a resolverlo de cabeza, por ahí tenéis el enlace, os lo enseñé en un vídeo. Entonces, el menos 1 fuera porque queda excluido de nuestra restricción de que x sea mayor que 0. Por lo tanto, el área va a ser la integral entre 0 y 2 de la función menos x a la cuarta más x cubo más 2x cuadrado. Como no sabemos si está por encima o por debajo del eje, pues ponemos valor absoluto y integramos. Menos x a la quinta partido 5 más x cuarta partido 4 más 2x cubo partido 3. Entre 0 y 2 vamos a sustituir el 2, menos 2 a la quinta es 32. Más 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, por 4, 16, entre 4, 4. Más 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, partido 3. Sustituir el 0, como todo tiene una x, nos deja 0. Por lo tanto, pues calculadora, menos 32 dividido 5, más 4, más 16 dividido 3, esto en fracción son 44 partido 15. Aquí, para decir verdad, tendríamos que poner valor absoluto, y aquí también, aquí como sale positivo se queda como está, y como es un área, pues unidades cuadradas. Apartado B terminado, vamos a ver si en el bloque B hay algo de cálculo, el B3.
dice, se considera la función real de variable real dada por 3x más k e elevado menos x partido 2. A. Indique el dominio de la función y obtenga razonadamente. Bueno, vamos paso a paso. Dominio de la función. Bueno, la exponencial es continua en todo R y el exponente de la exponencial es un polinomio, por lo tanto la composición de funciones continuas es continua. Aquí estamos con un polinomio multiplicando dos continuas, por lo tanto el dominio es todo R. Lo que yo he dicho de palabra lo tenéis que escribir, ¿eh? No vale llegar y soltar esto. Dice, calcule K para que la tangente a la función en x igual 1 sea horizontal, es decir, f' de 1 tiene que valer 0. Vamos a derivar. Derivada del primero, el 3 se queda como está, la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, e elevado menos x partido 2 menos 1 medio. Vamos a sustituir el 1 y tenemos 3 e elevado menos 1 medio más 3, 1 más k, e elevado menos 1 medio por menos 1 medio. Vamos a ver, la exponencial, factor común. Y aquí tenemos un 3, y aquí tenemos 3 por 1 por menos 1 medio, menos 3 medios. Y 3 por k por menos 1 medio, menos 3 medios de k. F' de 1 vale 0, cuando esto de aquí vale 0 porque la exponencial nunca vale 0. 3 menos 1 y medio es 1 y medio. 3 medios menos 3 medios de k tiene que valer 0. Por lo tanto, con que k valga 1, pues 3 medios menos 3 medios 0. K vale 1. Determine también la ecuación de la recta tangente a la función en dicho punto. Pues tenemos que saber cuánto... Bueno, la ecuación de la recta tangente sería y menos f de 1, f' de 1 por x menos 1. Pero la derivada en ese punto hemos dicho que vale 0. Por lo tanto, solo necesitamos saber cuánto vale f de 1, que será y igual f de 1, la recta tangente. Por lo tanto, y igual, vamos a calcular f de 1, sería 3, 1 más, ¿cuánto hemos dicho que valía k? 1, e elevado menos 1 medio. 3 por 2, 6, 6 e elevado menos 1 medio. Aquí me estoy yo cuestionando algo. Determine el valor de k, determine también la ecuación de la recta tangente a la función en ese punto. Voy a suponer que no es para el caso particular en el que la recta tangente sea horizontal, sino que son dos problemas distintos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es partir de el valor de la derivada, que es este de aquí, f' de 1, se nos había quedado e elevado menos 1 medio por 3 medios menos 3 medios de k, es decir, 1 menos k, y aquí teníamos un 3 medio factor común. Esa es la derivada, sea k el valor que sea, y f de 1 sería lo que hemos calculado por aquí arriba. Esto de aquí, pero en vez de sustituir un k, 3, 1 más k por e elevado menos 1 medio. ¿Sí? Y ahora la ecuación de la recta tangente sería y menos f de 1 menos 3, 1 más k e elevado menos 1 medio igual f' de 1, 3 medios e elevado menos 1 medio de 1 menos k por x menos 1. Cuidado, yo ya no sé si era para el caso particular o no. Entonces, esta es la ecuación punto pendiente de la recta. Si queréis despejar, pues tendréis que multiplicar aquí y llevar lo que está restando esta constante al otro lado sumando y agrupar, que sería la forma explícita de la ecuación de la recta tangente. Esto, como digo, lo ponemos entre comillas porque yo realmente no sé. Yo entiendo que sería para el caso particular anterior en el que k vale 1, y que la solución realmente al apartado sería esta de aquí. Pero, por si acaso, pues tenemos la solución alternativa. Vamos a ver el apartado B. Para k igual 1, señale los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pues fijaros, para k igual 1, f de x es 3 por x más 1 por e elevado
menos x partido 2. Y como para los máximos y mínimos necesitamos la derivada de la función, pues casualidades de la vida nos dan el caso particular k igual 1, que es justo la solución que hemos encontrado en el apartado A, para k igual 1. Cuando k vale 1, la derivada de la función en el 1 vale 0. Y además, la derivada que habíamos encontrado era esta de aquí, que solo tiene un polinomio de grado 1. Es decir, que solo se anula en x igual 1. Por lo tanto, no necesitamos trabajar con la derivada porque sabemos que la derivada vale 0 cuando x vale 1. Entonces, en nuestra recta del dominio, porque hemos dicho que el dominio era todo R, ponemos el 1 y estudiamos el signo de la derivada. El signo de la derivada en el 0 y en el 2, por ejemplo. En el 0 es muy sencillo de sustituir, porque e elevado a 0 vale 1, e elevado a 0 vale 1, aquí tenemos 0, por lo tanto, la k que vale 1, esto es un 3, por lo tanto tenemos 3 más 3 por menos 1 partido 2, 3 menos 3 medios, que esto es positivo. Y sustituyendo el 2, pues esto va a ser negativo. Si queréis lo sustituimos. El 2 tendríamos 3e elevado menos 1 más 3, la k vale 1 y a esto vale 2. 3 por 3, 9. 9 partido 2, restando por este signo de aquí, e elevado menos 1. Entonces, 9 medios es 4,5, que es más grande que 3, por lo tanto negativo. Entonces, la derivada en ese intervalo es negativa. Crece, decrece, y nos decían los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Por lo tanto, crece de menos infinito a 1, decrece de 1 a más infinito. Y tendríamos la solución de este apartado B. Cálculo, parece que no tenemos más y pasamos al bloque de probabilidad, que son el ejercicio 4 de cada parte. Entonces, cualquier comentario que queráis hacer, sois bienvenidos, por supuesto, y si no, pues ya seguimos en el siguiente vídeo.